Bienvenidos a la segunda lección de la clase Resolviendo nuestros problemas personales. Hemos aprendido acerca de las necesidades básicas que nosotros tenemos como seres humanos, de la seguridad y del significado. Y vemos cómo Dios mismo, en su amor, provee para cada una de estas necesidades, de sentirnos amados incondicionalmente y también con el significado de sentirnos útiles e importantes. Y vimos y aprendimos a poder identificar aquellos pensamientos equivocados que se crean en nuestras vidas y que nos hacen pensar cómo satisfacer nuestras necesidades de seguridad y de significado aparte de Dios. Y Dios nos está invitando a que podamos confiar en Él, confiar en su palabra, confiar en sus pensamientos para que podamos tener nuestras necesidades satisfechas. Hoy vamos a continuar con la segunda lección y nos toca mirar lo que es la estructura de la personalidad. Y aquí vamos a estar mirando cómo es el proceso en que estos pensamientos se van desarrollando en nosotros y cómo funciona también nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Así que vamos a empezar con la estructura de la personalidad. En primer lugar, miraremos lo que es la mente consciente. Nosotros por naturaleza permitimos que nuestra mente repita muchas veces ciertas frases. Esta es nuestra manera de analizar los acontecimientos. Nosotros evaluamos todo lo que sucede. Entonces, con nuestro consciente podemos evaluar lo que pasa a nuestro alrededor, las cosas que nos acontecen, las cosas que nos dicen o las cosas que nos hacen a nosotros. Y nuestra mente evalúa esto que nos está aconteciendo. Y yo quiero tomar un ejemplo de aquí de nuestro libro texto en la página 38 y leer el ejemplo que nos pone aquí. Dice: me despierto y está lloviendo. Mi mente puede evaluar el día de esta forma. Hoy yo tenía planificado jugar al tenis con un cliente que mañana viaja. Tal vez ahora voy a perder mucho dinero. ¡Qué terrible tormenta! Si otra persona me pregunta ¿por qué estoy deprimido?, respondo que es porque está lloviendo. Pero esa no es la verdadera razón. El tiempo no tiene el poder para producir la depresión. Es mi evaluación del tiempo que me afecta. Entonces, aquí vemos cómo nosotros evaluamos y también se involucra nuestras emociones al evaluar este evento. En realidad, el problema que esta persona tiene es que no es que es la lluvia, sino que él va a perder el dinero por no tener la oportunidad de jugar con aquella persona tenis. Puede ser un cliente, puede ser con algún inversionista en el negocio que él estaba teniendo. Y eso le hace sentir a él que va a perder esa oportunidad de ganar el dinero. Entonces, esa es la manera como nosotros evaluamos y cómo nosotros nos repetimos los pensamientos en nuestra mente consciente. En este caso, pues, pensamos, ¿no?, de que en realidad es el dinero que yo no voy a obtener que va a causar un grave problema en mi vida. Entonces, nosotros evaluamos mentalmente los eventos y esto nos afecta a nosotros de cómo nos sentimos.
Ahora, nosotros vamos a suponer que podemos cambiar la evaluación y decir, la plata es importante, pero confío en Dios para todas mis necesidades. Entonces, aunque la oportunidad de jugar el tenis hoy está perdida, está bien. Entonces, nuestra mente tiene la capacidad de evaluar los eventos, y cuando nosotros evaluamos los eventos, los pensamientos que nosotros tenemos, como vamos a ver más adelante, están influenciados en la manera en que los filtros que vamos a ver más adelante actúan en nosotros, interfieren con la verdadera interpretación de los eventos. Muchos de los eventos que nos han sucedido en el pasado a nuestras vidas han sido evaluados por nuestro consciente, y como resultado de esta evaluación hemos tenido pensamientos que nos repetimos y que forman nuestra filosofía de vida, que forman nuestra manera de pensar, nuestros criterios para tomar decisiones. Y si hemos tenido una evaluación de los eventos equivocada, entonces van a producir pensamientos que no son correctos, que nos van a llevar a tomar decisiones equivocadas, y nuestro comportamiento va a ser de acuerdo a esta evaluación que me va a llevar a mí a alcanzar las metas que yo me he propuesto. Entonces, lo que percibimos con nuestra mente no solamente va a afectar nuestras emociones, sino también nuestra conducta. Esto nos puede a nosotros llevar a reaccionar en una forma negativa. Vamos a tratar de cambiar la situación, ¿sí? Como por ejemplo en la pelea de los esposos, nosotros tratamos de cambiar a la otra persona, o simplemente nos podemos retirar y no tener la discusión para evitar el dolor que yo puedo sentir. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la evaluación de los eventos produce en nosotros una reacción, un comportamiento según la evaluación que nosotros tenemos. Vamos a mirar en Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tenemos la palabra entendimiento. En el griego es la palabra nous, que significa mente consciente, es decir, la facultad de percepción, entendimiento, o la facultad de tener un juicio y una determinación. Y fíjese en lo que nos dice aquí la palabra de Dios, que nuestra vida va a ser transformada, va a ser formada a la imagen de Cristo en la medida que nuestros pensamientos van cambiando. ¿Qué quiere decir eso? En la medida que las evaluaciones que nosotros hemos hecho y los resultados de esas evaluaciones, que han sido pensamientos equivocados, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos corregir esos pensamientos para tener los pensamientos de Dios, para tener los pensamientos que nos indique la Biblia. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestras emociones. Cuando actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, aunque no lo sintamos, nuestra vida experimentará un cambio. Y aquí viene la importancia de la obediencia. Cuando yo puedo entender, obviamente por la obra del Espíritu Santo de Dios, que lo que yo estoy pensando no es correcto, yo tengo que
simplemente obedecer y hacerlo aunque yo no lo sienta. Cuando yo obedezco a Dios, aunque yo no sienta eso, aunque yo me sienta quizás con miedo, amenazado, yo tomo una decisión de hacer lo correcto, entonces yo voy a poder cambiar, voy a experimentar un cambio. Y de esa manera yo aprendo también a identificar cuáles son las emociones inapropiadas que yo pueda tener cuando yo hago lo que es correcto. Entonces, cuando yo hago lo que es correcto, me voy a dar cuenta de que estas emociones como el temor, el miedo al fracaso, las iras, en realidad van a cambiar. Nuestras emociones no van a cambiar a menos que nuestros pensamientos cambien. Entonces, por eso es importante entender cómo funciona la mente consciente, y lo que Dios quiere hacer es renovar estos pensamientos equivocados que yo tengo por los pensamientos de Dios. Ahora bien, vamos a ver cómo funciona la mente inconsciente. La mente inconsciente es el depósito de suposiciones que guardamos firme y emocionalmente con respecto a cómo satisfacer las necesidades de seguridad y de significado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Según el gráfico que nosotros vemos aquí, es que nuestra mente consciente ha evaluado algunos de los eventos, pero aquí, en esta evaluación, puede intervenir estos filtros que se llama Satanás, que se llama la filosofía mundana, que también la carne influye en nuestra manera de evaluar los eventos. Y obviamente aquí también estamos hablando de la gente no creyente, la gente que no ha creído en Cristo. Ellos no tienen la bendición que nosotros tenemos como creyentes. Nosotros como creyentes podemos evaluar a través de la cruz. Y ustedes pueden colocar allí en su cuaderno una cruz entre la mente consciente, o en esa línea segmentada que ven ahí, pueden poner una cruz ahí. Y el creyente puede evaluar a través ya de la nueva creación que Dios ha hecho en nuestras vidas, y puede evaluar con la mente de Cristo. Puede evaluar estos eventos que pudo haber sucedido en el pasado y que crearon en nosotros conceptos equivocados. Cuando nosotros miramos a nuestro pasado a través de la cruz del Calvario, Dios nos ayuda a que podamos mirarlo desde una perspectiva diferente. Y yo puedo llevar todas aquellas cosas que me hirieron, que me hicieron sentir mal, todas aquellas cosas en las cuales yo me sentí quizás con miedo, con pánico, inseguro, lo puedo llevar a la cruz. Y puedo mirar cómo Dios puede obrar en mi vida para que yo pueda perdonar a aquellos que me hirieron, para que yo pueda identificar aquellas cosas que causaron en mí dolor, que causaron en mí una reacción equivocada y que pusieron en mí pensamientos equivocados. Yo quiero contarles una experiencia personal en este sentido, porque nosotros tenemos que aprender a evaluar estas creencias equivocadas que tenemos. Muchas de estas creencias equivocadas que tenemos nosotros surgen de eventos que nosotros hemos tenido en el pasado, aún antes de ser creyentes. Y hay muchos eventos que causaron en nosotros dolor, que se fueron a depositar en la mente inconsciente. Y como algunos de los libros explica, que la mente inconsciente es una válvula de escape.
que aquellas cosas que no las puedo procesar porque son muy dolorosas o porque yo he experimentado una satisfacción, no las puedo analizar con la mente consciente y por protección, ¿verdad?, de ese dolor, y al no poderlas procesar con mi mente consciente, se alojan en la mente inconsciente. Y estos pensamientos que se alojan en la mente inconsciente justamente son por aquellos eventos que sucedieron en el pasado. Y les pongo mi ejemplo personal. Cuando yo estuve aprendiendo esto, me hicieron una pregunta, el profesor que nos estaba enseñando, y en el libro que yo estaba estudiando, nos decían: ¿puedes pensar tú en algún evento en tu vida que fue doloroso? ¿En algún evento en tu vida que piensas que influenció en tu vida? Y yo pensé en un evento donde teníamos una reunión. Yo he de haber tenido la edad de 7, 8 años, donde nos reunimos ahí las dos familias con unos primos y estábamos en el almuerzo comiendo las dos familias juntos. Y alguien preguntó ahí, ¿qué piensan ustedes que van a hacer cuando sean grandes, no? Y los unos decían, bueno, yo voy a ser ingeniero, otro decía, yo voy a ser doctor, y así cada uno iba diciendo sus profesiones. Pero cuando llegaron a mí, alguien dijo, bueno, este va a ser el guachimán, ¿no?, el que cuida la construcción. Entonces, ese evento fue que marcó en mi vida, ¿no? Y como resultado de eso, pues se fue desarrollando en mí una bajo autoestima. Y claro, en la familia se repetían las palabras como es un vago, es un tonto, no es inteligente, etcétera, ¿no? Y claro, la gente que decía esto de parte de mi familia, pues ellos no estaban conscientes del daño que eso estaba ocurriendo en mi vida. Así que cuando llegué ya a la secundaria, en la secundaria, en el colegio, yo perdí el primer curso, repetí el primer curso, luego repetí el segundo curso y luego me sacaron del colegio para yo poder ir a trabajar con mis padres. Entonces, todo eso vino en mí a producir una bajo autoestima y lo que yo buscaba era la aprobación de mis padres, ¿verdad? Eso después cambió porque en ese tiempo que yo fui a trabajar con mis padres, aprendí a tocar la guitarra, aprendí a cantar y de esa manera me empecé a sentir aceptado. A los 15 años tuve mi primera enamorada y después pues tuve otras enamoradas y lo que yo buscaba era aceptación. Obviamente eso lo pude descubrir muchos años después, cuando empecé a analizar estos eventos que sucedieron en mi vida y los pensamientos equivocados que se crearon por esta experiencia fue que para yo ser aprobado necesito ser aceptado por otras personas, necesito que ellos eh, hablen bien de mí y no me critiquen. Ese fue el pensamiento que se desarrolló en mi vida. Y obviamente cuando ya llego a Cristo y llego a entender de que Dios me ama, de que yo soy elegido desde antes de la fundación del mundo, de que Él puso su vida por mí, de que ahora yo soy un hijo de Dios, de que ahora yo soy acepto en el amado, todos esos conceptos vienen a transformar mi vida y ahora puedo entender de que Dios me ama, de que yo soy muy valioso para Él y entonces esa baja autoestima, ahora en Cristo Jesús,
yo puedo sentir y puedo pensar de que no tengo este problema. No pienso de mí como algo bajo, algo que no tiene valor, sino al contrario. Para Dios yo soy un especial tesoro. Bueno, esto es un ejemplo personal de cómo esta evaluación de los eventos en el pasado los he podido confrontar. Así que fíjense en cómo la evaluación de los eventos nos puede llevar a tener pensamientos mal programados, como dice aquí. Y eso puede destruir nuestras vidas. Y muchas de las reacciones que nosotros tenemos, muchas veces de ira, muchas veces de depresiva, de ser también introvertidos, tímidos, pueden suceder por cosas que nosotros experimentamos en el pasado. Pero gracias a Dios que ahora en Cristo Jesús yo puedo evaluar todas esas cosas y mirar que Él me ha hecho una nueva creación. Entonces, en realidad, como vemos aquí, las acciones que nosotros podamos tener que se basan en una programación falsa, pienso que estas van a satisfacer mis necesidades. Y esto se llama los pensamientos de la carne. Los pensamientos de la carne son aquellos pensamientos que nos llevan a nosotros de una manera equivocada a buscar nuestra satisfacción, nuestra felicidad. Y Dios quiere corregir esto. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Vemos aquí que esta palabra piensan, que es la palabra fronema en el griego, también se traduce como mente. Los que tienen una mente carnal van a pensar en las cosas de la carne. Esta palabra fronema justamente tiene que ver con esta mente inconsciente. ¿Sí? Muchos de nosotros podemos tener estos pensamientos. Ahora, yo quiero decirles esto, ¿no? No solamente son conceptos o ideas. Estos conceptos o ideas tienen una alta carga emocional, ¿verdad? En el pasado, que vienen a controlar nuestras vidas, que muchas veces lo que sucede en nuestras mentes, yo les llamo esto también los pensamientos gatilladores o eventos gatilladores que nos amenazan, eventos que nos hacen reaccionar con ira, que nos hacen reaccionar eufóricamente, eventos que nos llevan a reaccionar con siendo introvertidos, depresivos. Todo eso son pensamientos que nosotros tenemos que nos llevan a comportarnos de esa manera. Entonces, porque están mal programados. Pero, ¿en qué consiste esto? ¿Cómo yo puedo solucionar mi problema? Justamente cuando yo aprendo a identificar en mi vida estas emociones que son inapropiadas, cuando sucede algo. Y les cuento aquí un ejemplo, ¿no? Yo caminaba con mi esposa, tomado de la mano, y ella se tropezó. Entonces yo reaccioné inapropiadamente y le grité, ¿no? Le digo, ¿qué? ¿Por qué no ves la piedra? ¿Por qué no andas viendo? Esa fue mi reacción, ¿no? Entonces yo me di cuenta de al reaccionar de esa manera que algo estaba mal en mí, que algún concepto equivocado se había alojado en mi mente. Y empecé a pensar, ¿no? De cómo mi papá trataba a mi mamá, de cómo reaccionaban y cómo peleaban ellos, ¿verdad? Y
Justamente eso es lo que sucede en muchos de los matrimonios, ¿no? Que las maneras de comportarnos nos enseñan, ¿no? Y muchas veces copiamos de nuestros padres, y estas maneras de cómo se comportan nuestros padres vienen a afectar a nuestra vida, porque desarrollamos conceptos equivocados. Y fíjense en que esto no solamente son ideas o conceptos, sino también que van cargados de emociones, que muchas veces estas cosas gatillan nuestro comportamiento, nuestras emociones, y nos hacen reaccionar, y salen a flor nuestras emociones inapropiadas. Cuando tú te das cuenta y analizas tus emociones, si son inapropiadas, es porque hay un concepto equivocado, y probablemente en el subconsciente. Y cuando tú identificas esto, tú tienes que tratar de sacar a tu consciente las posibilidades de las ideas equivocadas. Esa era la tarea que ustedes tenían que hacer, de poder identificar los pensamientos equivocados. Entonces, si no me equivoco, es en la página 24, donde ustedes tenían que mirar esas posibilidades de pensamientos equivocados, y pues sigan trabajando en sus vidas. Ahora ustedes han aprendido más, un poco más, de cómo funciona la mente inconsciente y cómo estas emociones, estos pensamientos están guardados allí, que muchas veces de manera inconsciente salen en nuestro comportamiento, y que pueden ser descubiertas cuando identificamos las emociones inapropiadas. Y aquí en la página 40, ustedes pueden leer aquí algunas de estos pensamientos equivocados que nosotros podemos tener. Así que esto es en cuanto a la mente inconsciente. Las mentiras más comunes que el sistema del mundo nos hace creer es que no tolero la crítica. Esto me quita el sentido de seguridad. Todo el mundo debe aprobarme lo que yo haga o diga. Eso es un pensamiento equivocado. Otro pensamiento: mi seguridad depende de mi madurez espiritual. ¿Por qué este pensamiento es equivocado? Porque mi seguridad depende de Dios, no de mi madurez. En tercer lugar, si no alcanzo mi meta, no voy a respetarme a mí mismo. Y esta es una de las cosas que cuando nosotros confiamos en nosotros mismos y pensamos, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, estamos actuando de una manera independiente. Y muchas veces hasta oramos de la manera equivocada. Y le decimos, Señor, bendice mis metas, bendice el trabajo que yo voy a hacer, bendice los planes que yo tengo, en lugar de poder someter a Dios y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tus planes, yo quiero estar en tus propósitos. Y tenemos que mirar lo que Dios tiene para nosotros, y de esa manera podemos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué es difícil entonces cambiar los pensamientos equivocados? Leamos en Jeremías capítulo 17, versículos 9 al 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y aquí nosotros podemos ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos cambiar nuestras maneras de pensar, después de haber vivido con ese concepto por muchos años,
Estas ideas han sido reforzadas en nosotros. Y año tras año hemos desarrollado un estilo de vida de acuerdo a esos pensamientos que se nos hace difíciles cambiar. Las suposiciones que nosotros tenemos, que son lógicas, han sido evaluadas y tienen componentes afectivos y cognitivos, como yo ya les dije. Y en tercer lugar, vemos que el orgullo duele y daña nuestra buena opinión de nosotros mismos. Entonces, aquí miramos estas características de un corazón engañoso y perverso. La manera de que nosotros podemos cambiar esto es cuando el mismo Dios, por medio de su Espíritu, nos ayuda a escudriñar y nos hace dar cuenta qué está en nuestra mente, qué está en nuestro corazón, para que nosotros podamos cambiar. En tercer lugar, vamos a ver nuestro corazón. El corazón es el elemento que determina la intención fundamental. ¿Para quién o para qué voy a decidir vivir? Esto es lo que da dirección a mi vida. El corazón juega un papel fundamental, porque estos pensamientos del corazón, estas emociones que están en el corazón, cuando la Biblia está hablando del corazón, está hablando de aquello que marca la dirección en que va a ir nuestra vida. Cuando decimos que nosotros tenemos que amar a Dios con todo el corazón, justamente tiene que ver con seguir los pensamientos de Dios, los deseos de Dios. Y cuando nosotros decidimos seguir los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, entonces obedecemos a Dios. Entonces, ustedes ven allí en este gráfico que cuando los pensamientos de la Biblia son obedecidos, nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón se inclina a hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí hay una cosa que tenemos que entender. Dios primero nos revela su verdad. Dios quiere que obedezcamos la verdad de Dios para que nosotros podamos hacer lo que Dios dice. Cuando nosotros obedecemos, experimentamos a Dios y nuestro corazón se inclina a seguir el camino de Dios. Es importante el asunto de la obediencia. Obviamente, la obediencia a Cristo viene por la gracia y por la fe. Cuando decidimos obedecer a Cristo, viene por la gracia y por la fe. Y en la medida que nosotros vamos obedeciendo a Dios, siguiendo la voluntad de Dios, nuestra vida va a ser transformada. Y cuando nuestra vida es transformada, entonces yo voy a evaluar las cosas ya desde la perspectiva de Dios. Pero ¿qué pasa si yo con mi mente evalúo mi evento sin tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice, sin tomar en cuenta el sacrificio que Jesucristo ha hecho por mi vida? Lo que va a suceder es que yo voy a mirar a través del mundo, de la carne y del diablo, y mis pensamientos van a ser mal programados. Por consecuencia, mi vida no va a ser transformada. Vamos a leer Salmos 10, 11 para entender qué es el corazón. Dice en su corazón: Dios ha olvidado
ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y aquí está hablando del corazón de Dios. Y vemos que esta palabra en el Nuevo Testamento, la palabra corazón, cardía, se refiere a la totalidad de los elementos racionales y emocionales de una persona. Y en este caso vemos a la persona de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su corazón? Que se olvida y que Él encubre su rostro. Es decir, que Él no quiere tener comunión con aquellos que están pecando. Y vemos cómo Dios es afectado por el pecado del hombre y se olvida y cubre su rostro. Y como dice en Isaías, también tapa sus oídos. Y vemos cómo Dios reacciona. Entonces, podemos nosotros mirar aquí cómo es que Dios opera en nuestras vidas. Vamos a ver 4 características de un corazón que se inclina a Dios. En primer lugar, el ego es absorbido en Cristo. Naturalmente decide hacer la voluntad de Dios. Miren, mis hermanos, aquí es algo que debemos entender. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Dice que el ego es absorbido en Cristo. Naturalmente decide hacer la voluntad de Dios. En Mateo 26, 39, el Señor Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. El Señor Jesús, Él fue absorbido por la voluntad de Dios. Entonces, el negarnos a nosotros mismos no es simplemente el proponernos hacer algo, sino el ser absorbidos por la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros ahora deseamos hacer la voluntad de Dios. A esto se refiere. Segundo, dice, el ego es juntamente crucificado con Cristo. La vida de Cristo se manifiesta naturalmente en el creyente, y aquí está un versículo bien conocido de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La tercera característica de un corazón que se inclina a Dios es que el ego se rinde a la causa de Cristo. La persona encuentra vida abundante. La persona encuentra su vida abundante. Cuando nosotros nos rendimos a Dios por la causa de Cristo, vamos a entender lo que es la vida en abundancia. Y también miramos aquí en el número 4 de que Cristo es la preeminencia de la vida de una persona. Cristo es la preeminencia de la vida de una persona. Miremos Marcos 8:35. Dice así: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que quiera salvar su vida, perder su vida, la hallará. Leo de nuevo. Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Cuando nosotros tratamos de vivir la vida de acuerdo a nuestros deseos, lo que vamos a terminar es arruinando nuestra vida. A eso se refiere. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero cuando nosotros decidimos rendirnos a Cristo
y vivir por la causa de Cristo, vamos a encontrar la verdadera satisfacción, vamos a encontrar la verdadera protección de nuestras almas. Y en Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 18, Colosenses, el capítulo 1, versículo 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Aquí hemos visto las 4 características de un corazón que se inclina a Dios, y que ese sea el corazón que nosotros tenemos. La cuarta parte de la estructura del hombre es la voluntad. Las personas escogen lo que les parece mejor. Sus percepciones y evaluaciones determinan los límites hasta los cuales llegarán sus acciones. Y aquí tenemos nosotros la elección que nosotros tenemos que hacer. Entonces, nosotros vamos a elegir el camino que nosotros tenemos que seguir de acuerdo a las percepciones, de acuerdo a cómo yo estoy evaluando los eventos. Y esto nos enseña a nosotros de cómo podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los límites en que yo tengo que caminar? Cuando nosotros andamos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo de Dios, vamos entendiendo los límites que nosotros tenemos, los límites que cada uno de nosotros tiene que caminar. Vamos a mirar las palabras en griego y cuando nosotros leemos Juan capítulo 8 versículo 32, nos dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad que tenemos en Cristo nos libera para hacer la voluntad de Dios. La palabra voluntad en griego es boulé y telema. Estas 2 palabras comunican la idea de elección o preferencia, sus percepciones y evaluaciones determinan los límites a los cuales llegarán nuestras acciones. La mente decide obedecer lo que le persuade a la voluntad. Son las creencias y los valores que hemos programado en el corazón. Aquí nosotros vemos que cuando nosotros tomamos una decisión, hacemos una elección, esto va a determinar cuáles son los límites en los que yo tengo que caminar. Entonces, la voluntad no puede tomar decisión, la voluntad tiene que ir en camino de lo que la mente le dice lo que tiene que hacer. La mente tiene que decidir obedecer. Por ejemplo, yo puedo decidir serle fiel a mi esposa. Y es una decisión que una persona puede hacer de antemano, sabiendo y entendiendo las consecuencias del adulterio. Lo que me persuade a mí para serle fiel a mi esposa son las creencias y los valores que yo he programado en mi vida al darme cuenta de lo que la Biblia dice de cuáles son las consecuencias del adulterio. ¿Hacia dónde me va a llevar si yo cometo adulterio? Y esto me hace a mí tomar una decisión
consciente de serle fiel a mi esposa. Es así como la mente y la decisión se unen para tomar una decisión. Entonces, si yo voy a tener cambios en mi vida, si cambios se van a efectuar en mi vida, primero tiene que pasar por el razonamiento. Tiene que ser una decisión racional. Recuérdense lo que dice allí en Romanos capítulo 12, el versículo 1, dice: os ruego, hermanos míos, por la voluntad de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que una persona que decide rendirse a Cristo es una decisión consciente, porque entiende cuáles son las implicaciones del Evangelio para su vida. Entonces, vemos aquí cómo es que cuando yo conozco la verdad, en realidad yo soy libre de mi manera de pensar, libre de mis pensamientos que me llevan cautivos al pecado, y ahora tengo la libertad para hacer la voluntad de Dios y caminar dentro de los límites que Dios ha establecido para mi vida. El no creyente no puede elegir a Cristo porque no entiende el Evangelio. Entonces, cuando las personas no entienden el Evangelio, no tienen opciones para decidir creer en Cristo. Entonces podemos decir aquí que la voluntad no es libre, es esclava de la comprensión. Nuestra tarea es iluminar el entendimiento utilizando la palabra de Dios, mostrar el valor y la seguridad que tenemos. Mis hermanos, la dependencia en el Espíritu Santo de Dios es muy importante para que nosotros podamos ser iluminados y entender lo que la palabra de Dios nos dice. La obediencia no sigue automáticamente el entendimiento. La mente tiene que decidir obedecer con la voluntad para poner en práctica lo que sabe. Lo persuade la voluntad. Lo que persuade la voluntad son las creencias y valores que hemos programado en el corazón. Muy importante para nosotros que podamos entender cómo nuestro corazón determina la dirección en que va a ir nuestras vidas. Fuera del ejercicio libre de la voluntad, no habrá obediencia. No habrá obediencia. Por último, vamos a mirar las emociones. El concepto básico del aconsejar es aprender a pensar correctamente y elegir el comportamiento apropiado. Entonces vendrán las emociones apropiadas. Entonces, es súper importante aquí que para poder resolver nuestros problemas personales, tenemos que aprender a pensar correctamente. Es decir, a cambiar los pensamientos equivocados por los pensamientos correctos. Entonces, al mirar aquí la gráfica, entendemos de la siguiente manera. Cuando yo puedo evaluar los eventos a través de la cruz, puedo evaluar los eventos a través de la obra del Espíritu Santo, a través de lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, yo puedo desprogramar aquellas cosas que han sido mal programadas en mi vida.
Y cuando yo ya tengo estos conceptos correctos, entonces yo voy a comportarme, es decir, voy a hacer, voy a obedecer lo que Dios quiere que haga. Y la consecuencia de eso es que las emociones van a cambiar. Entonces, en el ejemplo que nosotros vemos aquí, tenemos la Biblia, la palabra de Dios baja a nuestro consciente. Fíjese en la flecha, de el consciente va a la voluntad. Es decir, yo obedezco la palabra de Dios. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, en mí se crece la compasión. Mi corazón se inclina a hacer la voluntad de Cristo. Y continúa el círculo. Aprendo más de la Biblia, obedezco a Dios, mi corazón es cambiado, mi vida es transformada y así yo voy creciendo espiritualmente. Pero ¿qué pasa si es que ustedes ven aquí en la Biblia, baja al consciente, ¿verdad? Y yo actúo, ¿verdad? Sin obedecer a Dios. La inclinación de mi corazón no va a ser a Cristo. La inclinación de mi corazón va a ser hacia mí mismo. Entonces, ese es el problema. Cuando yo no obedezco a Dios, mi corazón se va a inclinar a mí mismo y yo voy a tratar de hacer la voluntad de Dios y mi corazón va a determinar irse fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos entonces ayudar a otras personas o ayudarnos a nosotros mismos? En primer lugar, tengo que ayudarles a pensar correctamente, es decir, mostrarles qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a este problema que yo estoy teniendo. En segundo lugar, tengo que elegir el comportamiento apropiado. Es decir, tengo que seguir lo que la palabra de Dios me dice. Y en tercer lugar, debo esperar las emociones apropiadas como el resultado de mi comportamiento. Así que hemos visto la estructura y vamos a leer estos versículos de Filipenses capítulo 1, versículo 8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La palabra entrañable es la palabra en griego esprañón, que significa afectos profundos, los sentimientos que pueden ser buenos o malos. Y ahí miramos cómo Dios quiere no solamente cambiar mis pensamientos, sino también que va a resultar en el cambio de mis emociones. Gálatas capítulo 4, versículo 15 dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aquí vemos que este tipo de compasión expresada en este versículo te lleva a experimentar satisfacción. Cualquier emoción que bloquea esta compasión envuelve el pecado. Podemos medir la satisfacción en Cristo por la compasión a los perdidos. Así que podemos nosotros aprender a distinguir entre las emociones que son negativas o inapropiadas y las emociones positivas o apropiadas. Entonces, miremos aquí estas emociones que son pecaminosas y egoístas. Vamos a ver estos ejemplos. Primero vemos el abatimiento,
que es la preocupación en cuanto a uno mismo, la compasión por uno mismo, la resignación, la falta de interés en otros, miedo de sufrir porque falta algo. Y eso vemos aquí en el abatimiento. Y vemos que esta es una de las emociones inapropiadas, egoístas. ¿Qué es lo que nos enseña bíblicamente? Que un cristiano puede experimentar angustia. ¿Qué quiere decir esto? Un profundo dolor por las circunstancias difíciles, un dolor emocional, pérdidas, agonía bajo la presión de los problemas. Mis hermanos, como dice la palabra de Dios también, de que nosotros vamos a experimentar persecución, vamos a experimentar sufrimiento, pero no vamos a estar abatidos. Y eso es súper importante. En segundo lugar, otra de las emociones que podemos experimentar es la culpa. Nos podemos castigar a nosotros mismos por sentirnos culpables. Entonces, muchas veces por medio de esto podemos generar una excusa para evitar nuestra responsabilidad. Uno llega a creer que Dios no ha provisto lo adecuado y que tiene que salir de la voluntad de Dios para conseguir lo que Él proveyó. Pero tenemos aquí la emoción que es bíblica, apropiada, la tristeza constructiva. Es cuando nosotros pensamos o nos acongojamos y produce un cambio de comportamiento. Y eso ustedes lo pueden leer ahí en Romanos 7 del 8 al 10. Vemos ahí el resentimiento que tiene que ver con el rencor. Muchas personas guardan rencor y tienen un deseo de venganza. Uno cree que Dios ha permitido algo en su vida que perjudica sus necesidades. Aquí nosotros tenemos el odio en las emociones apropiadas. Podemos reaccionar con un mal moral que afirma la santidad de Dios. Es decir, que nosotros odiamos el pecado, reprendemos al pecado con el fin de vindicar la santidad de Dios y restaurar al ofensor. Entonces hay un odio que es saludable. En cuarto lugar, vemos otra de las emociones egoístas, la frustración, la actitud de abandonar, de no esforzarse, de sentirse con iras por los problemas que no cambian. Y tenemos esta actitud de ¿para qué? Pero vemos esta emoción bíblica, el descontento motivacional, interés proactivo en las circunstancias difíciles, produce un plan para traer cambios. Si no es posible el cambio, acepta la situación desagradable, reconociendo que Dios puede operar donde nosotros no podemos. Y aquí tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Y por último, tenemos la ansiedad, que es una aprensión o temor en cuanto a eventos desagradables, anticipados. Esto puede ser tan fuerte que controla su comportamiento. Preocupación acerca de la manera en que responderá. Lo apropiado es tener interés, que es una anticipación de un posible evento futuro que no causa desobediencia a Dios, sino provoca la deliberación inteligente. Entonces, aquí nosotros vemos de cómo podemos aprender a discernir y a mirar cuáles son nuestras emociones inapropiadas. Mis hermanos, espero que este estudio de mirar cuál es la estructura
de cómo se van desarrollando los problemas por los pensamientos equivocados, podamos irlos resolviendo, podamos ir aprendiendo a identificar aquellas cosas que no son apropiadas y que no son de acuerdo a la palabra de Dios.